por Fiordo. Liliana Bodoc, una de las grandes de la literatura fantástica argentina, y es el momento de hablar de ella y hablar de este libro que tenemos aquí, ¿no? Cuando hablamos de las Crónicas del Mundo, hablamos del final de la saga de Tiempo de Dragones. Es un libro póstumo, podemos decir, pero un libro que se terminó con el espíritu de familia, con el espíritu de herederos de Liliana Bodoc, una mujer con una capacidad extraordinaria de contar y de crear esas realidades que la Argentina tiene en pocos ejemplos dedicados al género fantástico, ¿no? Estas sagas en las cuales quién pensaría que una argentina escribiría sobre dragones y lo haría con esa épica y con esa profundidad y con la creación de mundos que si probablemente fuera una escritora estadounidense ya estarían en Hollywood, seguramente. Galileo Bodoc es su hijo y es también responsable de este libro. Bienvenido, Galileo. Muchísimas gracias por la invitación. A vos. Bueno, tu madre era un ser muy especial, ¿no? Cuando uno ve las entrevistas, los documentales y la lee, fundamentalmente encuentra a una mujer de mundos interminables, ¿no? Entre la mitología, entre la creación de universos con reglas propias, estas sagas de los dragones, ahí vemos unas fotos hermosas de ella. ¿Cómo fue la gesta de este libro, que es un cierre importante también, ¿no? Bueno, es un proceso que desde el nacimiento fue poco usual, porque nació a partir de una propuesta de Ciruelo Cabral, que la convocó. Ciruelo la quería mucho, la admiraba, la leía, y la convocó porque él soñaba hacer una película con sus dragones. Claro. Y en principio el proyecto arrancó por una cuestión audiovisual. Luego, bueno, se fue desarrollando, empezaron a pasar cosas. Liliana decidió escribir la novela sobre ese primer guión que había escrito, y nació esta saga, Tiempo de Dragones, que contó con el tomo 1 y 2, que fueron publicados En vida. en vida. Iba a ser una tetralogía y finalmente el tomo 3 quedó inconcluso. Es decir, que lo que quedó por fuera era un tomo y medio prácticamente. Claro. Y bueno, después llegó el momento, después del duelo, digamos, después de bajar un poco tanta emoción, llegó el momento de pensar qué hacer con eso. Y bueno, fue difícil la decisión, fue ardua. Por supuesto, en ningún momento pretendimos remedar la pluma de Lili, que Sí. para nosotros, como vos decís, fue una persona realmente especial y un artista de un nivel poético y de un compromiso Maravilloso. ético y estético muy, muy fuerte. Tardamos en entender qué debíamos hacer y finalmente, digamos, tuvimos lo que le llamamos la primera epifanía. Hablo en plural porque somos mi hermana y yo. Claro. Entendimos que lo que teníamos que hacer era aplicar, digamos, todo lo que ella nos enseñó durante toda la vida, que era arrojarnos al desafío, que era resolverlo por lo estético, por lo poético, no por lo formal, no ponernos solemnes, porque en un momento pensamos en escribir un epílogo para explicarle al lector un poco la interrupción, y pensamos, te lo digo así de manera casera, que Lili nos iba a tirar un rayo en la cabeza si hacíamos semejante cosa. Claro. Así que nos abocamos con Romy, que es antropóloga, a primero investigar la saga, a ver las tramas, subtramas, un poco a tener todo ese material sobre la mesa, y luego fueron 2 años de escritura concreta. Claro, fuerte, ¿no? Porque es una intervención en favor de la conclusión de un universo que no podía quedar abierto, o que no era quizás lo mejor que quedase abierto. Y además, cuando uno ve el universo desde el cual escribía, digo, su lugar en el mundo, en la naturaleza, rodeada de libros, investigando las tradiciones literarias del género fantástico, ella tenía en claro, y lo decía abiertamente, que hablaba desde el género fantástico para hablar de la realidad, ¿no? Era Totalmente. esa intertextualidad permanente. Totalmente. ¿Cómo fue para ustedes la herencia de todo ese mundo para después entenderlo y volcarlo? Bueno, está buenísimo. Lo que decís fue trascendental, porque nosotros, que la conocemos desde antes que fuera una persona pública, sabemos cómo pensaba ella y cómo concebía el arte, cómo concebía la literatura, Claro. básicamente como una herramienta de transformación y de reflexión y de revolución, ¿por qué no decirlo así? Claro. También, y entonces una de las grandes cosas que
tuvimos que discernir, digamos, en la investigación, fue sobre qué estaba hablando en profundidad, digamos, sobre qué paralelismo con la realidad, que siempre fueron claros, porque no era una escritora críptica, ni ocultaba su posición, ni su ideología en absoluto. Y esto que decís creo que es central. Ella siempre escribía para hablar de algo que le importaba, digamos, siempre, aún en los libros para primeros lectores, ella ponía de manifiesto, digamos, un tema o una cuestión que le resultaba urgente o trascendental o importante de decir. Entonces, creo que desde que arrancó su carrera con la saga de los confines, que vino a como ocupar un agujero en la literatura argentina. En la literatura argentina, latinoamericana, pues no había una épica fantástica de ese calibre y pensada en un mundo como el nuestro, digamos. Como que parece tan lejano, ¿no? Cuando uno habla, en este caso, de dragones, ¿no? Parece que es propio más de Tolkien, ¿no? O pensando más cerca de J.K. Rowling, y sin embargo poder crear esa mitología con una impronta de conciencia latinoamericana al mismo tiempo, ¿no? Que es lo intransitado que ella un poco inaugura, ¿no? Sí, bueno, ella misma se sorprendió cuando se vio escribiendo sobre dragones, porque no era exactamente un hito que a ella la conmoviera especialmente. Sin embargo, metiéndose con la materia de los dragones, primero, digamos, fue el hecho de descubrir que son universales y no son solo eurocéntricos. Claro. Digamos, el dragón que conocemos es el eurocéntrico, pero hay dragones orientales, hay dragones precolombinos, como el famoso, la serpiente emplumada. Y entonces sí, ella montó una saga de pueblos donde hay 2 continentes nuevamente, y hay un continente como si fuera, digamos, montado sobre culturas de Europa del Este, más que de la Europa central. Y hay otro continente que es un paralelismo de América, pero como si fuera un gran Amazonas, donde las civilizaciones reinantes son más parecidas a las amazónicas. Digamos. Bueno, la verdad es que es un acontecimiento el libro, lo quiero volver a mostrar, Tiempo de Dragones. Ilustraciones maravillosas de Gonzalo Kenny, que es un gran aliado también y un genio. Exacto, y que llevaron adelante con lo que dejó, Liliana Bodoc, Galileo y Romina, sus hijos, en homenaje a Liliana Bodoc. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.